Muy buenos días, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más de Contigo Mujer, una iniciativa de la Televisión Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos puede seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre alimentación escolar saludable. Contaremos con la presencia de la licenciada máster en nutrición Gabriela Suárez, especialista en educación en obesidad infantil, con quien hablaremos sobre la importancia de una correcta alimentación y nutrición en etapa escolar. Así empezamos Contigo Mujer. Alimentar de forma saludable a nuestros hijos representa un gran reto. Mantener una nutrición saludable durante la infancia y sobre todo en la etapa escolar es uno de los factores más importantes para contribuir a un adecuado crecimiento y desarrollo intelectual de los niños. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes, conoceremos más sobre la importancia de este tema. La alimentación es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida, mediante el cual obtenemos los nutrientes que nos permiten cubrir las necesidades del organismo, a fin de que el crecimiento, el desarrollo físico y mental se produzcan de una forma adecuada. Para programar una alimentación saludable en nuestros niños hay que conocer las cualidades nutritivas de cada uno de los alimentos, que a menudo se clasifican en grupos de acuerdo a los nutrientes que contienen. Una alimentación equilibrada implica un aporte de nutrientes adecuados en calidad y cantidad a las necesidades del organismo. La educación nutricional ejercida por la familia desde la infancia ayuda a prevenir los trastornos del comportamiento alimentario. Por ello es recomendable establecer horarios en el seno familiar, compartiendo en la medida de lo posible algunas de las comidas con nuestros hijos. Esta constituye una buena medida para crear relaciones afectivas y transmitir conductas y hábitos alimentarios correctos. Evitar el abuso de aperitivos o snacks, procurar que la dieta sea variada y que se consuma la mayor diversidad de alimentos posibles, hacer agradable el tiempo de la comida y establecer reglas de comportamiento en la mesa. El ejercicio físico es un complemento esencial para promover la salud y proteger a la población infantil y adolescente de enfermedades que aparezcan en la vida adulta. En la etapa escolar de nuestros hijos es donde aprenderán hábitos y costumbres que predominarán a lo largo de su vida. Por ello, la importancia de que adquieran hábitos de alimentación saludables desde temprana edad. Como pudimos ver, amigos televidentes, en el reportaje es importante tomar estas recomendaciones y sugerencias. Crear desde el hogar buenos hábitos alimenticios en nuestros niños. Crear una buena nutrición que es fundamental para el crecimiento y mantener una vida saludable. Ya volvemos con más de Contigo Mujer, no se vaya. Tienes derecho a saber. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 26, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de todos los servicios. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por acompañarnos, amigos televidentes. Como les habíamos comentado, ya está con nosotros la licenciada máster educadora en obesidad infantil, Gabriela Suárez, quien nos va a explicar la importancia de una adecuada alimentación y nutrición en el periodo escolar. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, yo le agradezco mucho por la invitación, primero por hablar sobre todo de que es un tema muy importante para nuestra sociedad, sobre todo por todas las cifras que tenemos ahora de malnutrición en la niñez. Muy amable, gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos este programa. Quisiéramos iniciar preguntándole qué se entiende por alimentación saludable y equilibrada. Ya.
Cuando nosotros hablamos de una alimentación saludable y equilibrada, estamos hablando de juntar todos los grupos de alimentos, carbohidratos, frutas, verduras, carnes, incluso grasas y almidones, y azúcares simples también, que son muy importantes para la alimentación. Esto quiere decir que está equilibrada porque tiene todos los alimentos, pero en porciones adecuadas. Eso es lo saludable. Ok, ¿por qué la importancia de una adecuada alimentación o nutrición en un periodo escolar? Ya, en el periodo escolar es cuando los niños están prácticamente adquiriendo todos los hábitos que van a formar, sobre todo para los cambios físicos y emocionales que vienen en la adolescencia. Entonces es en los niños en los cuales nosotros tenemos que empezar a educarles, porque ahí ellos van adquiriendo poco a poco hábitos que van a poner en riesgo o van a mejorar su salud a futuro. ¿Es posible hoy en día que los niños puedan lograr tener una alimentación saludable? Claro que sí, pero todo depende muchísimo de los papás o de los cuidadores de los niños, porque ahora hay muchísima influencia de lo que son los medios, los amigos, los maestros, pero quienes que tienen que estar al pie del cañón son los papás. Okay. ¿Cuál es la función de los padres entonces en la alimentación de los niños? Ya, los padres vienen a ser los educadores principales, entonces son ellos el ejemplo de los niños. Lo que ellos hagan, harán los niños. Ok, entonces vamos partiendo por las diferentes comidas que tenemos al día. ¿Cuál es la importancia del desayuno para los niños? Ya. El desayuno tal vez es la comida más importante que tenemos. Los niños sobre todo porque ellos todo el tiempo que están dormidos consumen la energía de los alimentos que comieron el día anterior, y el momento en que se despiertan y no consumen alimentos antes de ir a la escuela, ellos tienen mucho riesgo de no concentrarse, de no tener las fuerzas para jugar o para hacer todas las actividades que necesitan realizar en la escuela. ¿Qué es recomendable que adquiera el niño, que coma el niño en el desayuno? ¿Qué alimentos tiene que consumir? Un desayuno ideal podemos decir que debe tener un lácteo, que puede ser una leche o puede ser un yogur o también puede ser una taja de queso. Necesitan también incluir fruta en la alimentación, que puede ser fruta al natural pequeñita porque los niños son pequeños, tienen el estómago más pequeño, o si no un batido mezclado con la leche, al igual que proteína, que puede ser huevo, que puede ser jamón o el mismo pedazo de queso. Ok, ¿cuánta fruta y cuánta verdura debe de consumir un niño? Ya, depende mucho de la edad del niño, porque cuando hablamos de edad escolar estamos hablando de niños que van desde 5 hasta los 11 años. Entonces depende también de la edad, como le digo, porque mientras más crece el niño, más grande es el estómago. Entonces un ejemplo puede ser una fruta en el desayuno, pero durante el día debería alcanzar a comer por lo menos unas 3 frutas. ¿Cómo podemos lograr que el niño no se canse? Porque a veces dándole los mismos alimentos continuamente llega un momento que dice, mami, ya no quiero más. ¿Cómo logramos eso? Que el niño no se canse. Exacto, es lo que usted dice, tiene que haber variedad de alimentos. No puedo darle el mismo alimento todos los días porque el niño se va a aburrir y no va a querer volver a coger el mismo alimento. Es también la forma de la preparación. Como le digo, un día le doy al natural, otro día le doy picada, otro día le doy en jugos, diferentes preparaciones. Ok, ¿qué alimentos debería incluir una dieta balanceada para un niño en etapa escolar? Los alimentos más importantes para los niños son en general los alimentos energéticos, es decir, de donde ellos van a tomar la energía para poder realizar todas sus actividades. Entre estos están el pan, el arroz, los pastelitos, pero hechos en casa que no tengan crema, los fideos en general, y también están las grasas saludables, como por ejemplo el aguacate, el aceite, en general puede ser el de oliva o todos los vegetales añadidos a ensaladas. De todo esto toman energía. Además de esto están también los alimentos reparadores, los alimentos formadores, que son los proteicos, huevo, carne, pollo, leche en general. Ok, hablábamos del desayuno, que es la comida que se considera más importante por la que recibimos energía para todo el día. Ahora vámonos al almuerzo. ¿Qué es lo que debe de consumir un niño después de que termina sus clases, llega de la escuela? ¿Qué debe de consumir? Ya. En cuanto al almuerzo, hay mucho mito que tiene nuestra sociedad con la sopa, por ejemplo, porque las mamitas creen que la sopa es lo que les va a nutrir, lo que les va a tener gorditos, y en realidad no es así, porque no es tan nutritiva como creemos la sopa, a menos que sean preparaciones que sí tienen alimentos nutritivos. Por ejemplo, una sopa de quinoa, una sopa de cualquiera de estas harinas como morocho, con queso, etcétera. Esas sopas sí podemos hablar que son nutritivas. Pero en el caso de una sopa de verduras no es nutritiva, porque el rato que uno cocina las verduras ya se va todos los alimentos, las vitaminas, minerales, entonces se pierde el valor que tienen ese grupo de alimentos.
En cuanto al segundo, yo preferiría que les den un buen plato de segundo que contenga los carbohidratos, que puede ser una papa o que puede ser yuca o puede ser arroz o fideos, acompañado de carnes, proteínas, que puede ser pollo, pescado, cerdo en general, y también las ensaladas. Es algo muy importante y novedoso lo que usted nos comenta, el por qué no hacer una sopa con verduras. Es algo que nosotros creeríamos que es lo más adecuado, pero nos manifiesta que al cocinarlo se pierden las propiedades nutricionales. Así es. Entonces, es muy importante esto que usted nos menciona, y a nuestros amigos televidentes les pedimos que tomen muy en cuenta. Bueno, vamos a la siguiente comida del día, a la última del día, que es la merienda. ¿Cuáles deberían de ser los alimentos adecuados para que el niño consuma? De igual forma, la merienda tiene que ser muy similar al almuerzo, porque los niños pasan jugando todo el día y pierden mucha energía y necesitan recolectar otra vez esa energía para poder cumplir todas las funciones del organismo en la noche, porque los niños crecen en la noche. Entonces esto necesita de una gran cantidad de energía también, que tiene que ser almacenada hasta el siguiente día, que es generalmente 8 horas las de descanso. Okay. Bueno, muy importante las recomendaciones que nos ha dado Gabriela Suárez, quien es nutricionista educadora en obesidad infantil. No se vayan, amigos televidentes, vamos a una breve pausa y continuaremos más desarrollando este tema, la importancia de una adecuada nutrición en el periodo escolar. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en su artículo 46, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Gracias por su amable sintonía, amigos televidentes. Continuamos con Contigo Mujer. El tema que estamos tratando esta semana es la importancia de una adecuada nutrición en el periodo escolar. Y para ello estamos con la presencia de la licenciada máster en nutrición, Gabriela Suárez, quien le pedimos que nos comente un poco de su profesión, de su especialidad. ¿Por qué quiso dedicarse a este tema de la nutrición infantil? Ya. Mi profesión de base es nutricionista, pero me gustó mucho la parte de la población infantil por todos los estudios que habíamos hecho previamente aquí en el país. Esto que ya tenemos, lo de la encuesta en salud, que nos dice que no solamente tenemos desnutrición como habríamos creído antes, sino que ahora las cifras de obesidad se están elevando demasiado. Y eso obviamente va a afectar a un futuro y vienen todos los riesgos y enfermedades que pueden tener en la edad adulta. Entonces me pareció un tema demasiado interesante para poder tratarlo desde inicios de la vida. ¿Y aquí en el Ecuador vemos que hay un alto porcentaje tal vez de obesidad en los niños? Sí, hay un alto porcentaje de obesidad, como lo indica la encuesta hecha por el Ministerio de Salud, que es la ENSANUD. Encontramos muchísimos niños ya con obesidad y son chiquitos. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que como tienen baja estatura pero son gorditos, el problema es que nosotros comemos muchísima cantidad de harinas, almidones, papas, arroz, fideos, pero no comen proteínas, y eso es lo que no les hace crecer a lo largo, sino a lo ancho. Claro, justo que comenta el tema de las harinas, tenemos como costumbre los ecuatorianos combinar el arroz con el fideo y las papas ahí mismo. Y obviamente eso me imagino que es lo que nos hace engordar. Entonces deberíamos evitar esos alimentos. Exacto, evitar los alimentos no. Juntos. Evitar las preparaciones en las cuales se combinan demasiada cantidad de papas, de arroz, de tallarines, sino más bien elegir uno de esos, o si voy a elegir mezclar una papa con arroz, mezclar la mitad de arroz y la mitad de la papa. Ah, ok, muy interesante. Bueno, vamos a volver al tema de qué alimentos debe de consumir un niño en etapa escolar. Hay algo muy importante que también ahora tenemos un reglamento, una normativa, que es el tema del expendio de comida chatarra en los bares escolares. Está prohibida ya la comida chatarra. Antes de entrarnos un poco al tema de la normativa, del reglamento, quisiera que hablemos la lonchera escolar, la que parte desde la casa, la que nuestros padres nos pueden enviar a los niños. ¿Qué alimentos debe de contener una lonchera escolar? Ya. Una lonchera escolar primero es una base en la escuela,
porque los niños, como sabemos, están súper activos y entre el desayuno y la media mañana ellos ya han realizado muchas actividades, tanto físicas como psicológicas, entonces están desgastándose. Por lo tanto, una lonchera escolar debe tener algunos grupos de alimentos, incluyendo primerito una fruta, que son los alimentos reparadores por las vitaminas y minerales que contienen. Puede ser, de ley tiene que haber una bebida, porque ellos están deshidratándose, pierden agua. El hecho mismo de que su cuerpo contiene más agua que el nuestro, que el de los adultos, ellos necesitan hidratarse con mayor cantidad que nosotros. Por lo tanto, su lonchera debe tener una bebida, pero una bebida que no sea demasiado azucarada. Por ejemplo, puede ser una limonada, puede ser un jugo de maracuyá, puede ser un yogur, puede ser una leche, de manera que tenga líquido, pero también tenga algún tipo de nutriente. Otra cosa también es los carbohidratos, que son los que les van a dar energías. Por ejemplo, panes en un sándwich, o puede ser un pastel hecho en casa, en general cualquier tipo de carbohidratos. Okay. ¿Cuántas comidas debe de consumir un niño? Hablemos de una edad de 5 a 10 años, por ejemplo. ¿Cuántas veces al día debe ingerir alimentos? Lo ideal es que la alimentación de los niños sea 5 veces al día. Un desayuno, almuerzo y merienda, que son las comidas principales, así como las medias mañanas y medias tardes, que son los refrigerios prácticamente. Hablábamos de la lonchera escolar, que podríamos catalogarlo como el alimento de la media mañana. ¿Y el alimento de la media tarde cuál sería? El alimento de la media tarde puede ser, por ejemplo, unos chochos con tostado, unas galletas con yogur, o una fruta con leche en un batido, galletitas, este tipo de alimentos. Ok. Muy interesante las recomendaciones de estos alimentos que debemos de procurar que nuestros niños consuman, sobre todo porque esto alimenta su energía, ya que ellos son muy activos. Ahora quisiera que hablemos sobre el tema del reglamento, la normativa. Hay ahora una normativa que prohíbe a los bares escolares vender comida chatarra. Hablemos un poco sobre esta normativa. Como nutricionista, ¿qué le parece que exista ahora una normativa así? Creo que es una de las estrategias que ha tomado el gobierno en base a todos los índices de obesidad infantil que tenemos. A mí me parece una estrategia excelente porque antes no se controlaba y los niños podían comer ahí lo que en casa no se les daba. Los papás podían hacer mucho esfuerzo antes tratando de darles el ejemplo o indicándoles lo que no deben comer, pero el rato que uno está en la escuela uno se le deja libre albedrío y pueden coger lo que ellos quieran. Entonces, a mí me parece una de las mejores estrategias que tenemos porque ahora ya en verdad se están vendiendo alimentos saludables, nada que tenga azúcares ni grasas saturadas en exceso, que es lo que en realidad puede causar los problemas de salud. Estoy realmente muy contenta yo con esta normativa. Okay. Hablábamos también de que es importante que los niños tengan una adecuada alimentación en la etapa escolar, pero podemos, debido a los altos índices de obesidad que nos comenta que debido al estudio se ha realizado en el Ecuador, ¿podemos lograr esto, que los niños estén alimentados adecuadamente? Sí podemos hacerlo. Como lo digo, ya tenemos una ayuda que es en la escuela ahora con lo de los bares escolares, tenemos la ayuda para los papás. Entonces, una alimentación saludable definitivamente se puede lograr si es que lo hacemos desde pequeños, porque ya en la adolescencia va a ser mucho más difícil cambiar los hábitos. Sin embargo, estos se adquieren desde la niñez con la ayuda de los padres, los maestros y ahora con los bares escolares. Ok, ¿cómo podemos evitar que los niños prefieran la comida chatarra? El consumo de los dulces, de los chitos, de varias opciones de comida que tienen. ¿Cómo podemos lograr en los niños que ellos mismos digan no? Prefiero evitar esto y prefiero una fruta, por ejemplo. Ya, porque primero nosotros en casa nunca debemos obligarles a nada, ni tampoco prohibirles o darles de premio o darles de castigo algún alimento, porque eso es cuando se les da de castigo es cuando más quieren eso. Entonces, si es que nosotros poco a poco en la casa vamos enseñándole eso, ellos mismos se van a dar cuenta que no es lo más saludable. Tampoco les vamos a prohibir que de vez en cuando se coman un chocolate o un dulce o alguno de estos snacks, porque es algo imposible prohibirles así radicalmente. Sin embargo, si es que nosotros les enseñamos bien, ellos van a ir eligiendo poco a poco buenos hábitos. ¿Cómo podemos lograr en nuestros niños buenos hábitos alimenticios? Los buenos hábitos alimenticios, como le digo, va de los papás. Entonces, sin que nosotros les obliguemos a nada, depende de los papás cómo ellos se sirvan los alimentos en casa, cómo ponen las porciones, el tipo de preparaciones que escogen. Antes de obligarles es que los niños vean, porque los niños hacen todo lo que ven en casa.
Ok, podremos conversar con ellos, decirles esto te hace bien, esto no te hace bien. También es fundamental la comunicación. Es fundamental la comunicación, sí, pero a veces ellos mucho no entienden de lo que les va a hacer bien o lo que les va a hacer mal. A ellos les interesa que sepa rico y nada más. Entonces es más bien conversar entre adultos en la mesa y decir que sí, esto está rico, esto nos va a ayudar para crecer, nos va a ayudar para estar activos. Más la conversación entre adultos de manera que eso influya de forma secundaria en los niños. Ok, muy importante. Bueno, hablamos que los niños terminaron su periodo de vacaciones, regresan a clases y obviamente vuelven a adoptar nuevos hábitos alimenticios que son propios de la etapa escolar. ¿Por qué? Porque ya tienen que levantarse más temprano, el desayuno puede ser diferente, tal vez no quieran ingerir el desayuno por ser una hora muy temprana. Entonces, ¿cómo podemos lograr que a pesar de este horario que ahora tienen de las actividades permanentes de la etapa escolar, ellos se alimenten bien? Ya, no existe excusa para darles de desayuno. A pesar de la hora, sí es algo lo más complicado para los niños la madrugada y tener que desayunar todos los alimentos que le digo en la mañana. Pero lo que podemos hacer es hacer alimentos que sean pequeños y que tengan todos los grupos. En un batido, por ejemplo, en un batido ya me entra el grupo de la leche, me entra la fruta e incluso a veces podemos agregarle alguna harina como avena y ahí me entraría el carbohidrato y aparte darles un pedacito de queso que ya sería la proteína. Entonces es darles todos los alimentos pero en una combinación que no sea pesada para ellos. Ok, podríamos decir entonces que también se podría compensar con la lonchera lo que los niños no quieren consumir en la mañana, tal vez por la hora demasiado temprano, ¿puedan compensarlo en la lonchera? No, el desayuno nunca se va a compensar. La lonchera es otro tipo de comida que más bien va a rescatar lo que ellos han perdido ya en las primeras horas de la mañana y lo que van a perder hasta la hora del almuerzo. Pero el desayuno no se puede reemplazar con nada. Ok, bueno, para finalizar este programa, ¿nos podría dar algunas recomendaciones, especialmente para las madres de familia? Recomendaciones generales para la adecuada nutrición de nuestros niños. Ya, entre las recomendaciones más importantes que yo les daría es que incentiven también la actividad física en los niños, porque una dieta, una alimentación solita no puede ir, necesita tener de la mano la actividad física. Entonces incentivarles a que no les tengan todo el tiempo en la tarde y con videojuegos o en la computadora, sino que más bien incluso opten, si es que los niños no quieren hacerlo solos, que opten por meterles a cursos de natación o cualquier otro curso en el que ellos se distraigan y pongan en práctica la actividad, porque eso es muy necesario ahora para poder incluso digerir y asimilar mejor los alimentos. Amigas televidentes, el tiempo se nos terminó, pero si quiere transmitirnos sus inquietudes o sugerencias para tratarlos en los siguientes programas, nos puede escribir a la dirección de correo electrónico contigomujertvl@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Muchas gracias por su sintonía y les invitamos a seguir con la programación de la televisión legislativa. Muy buenos días.